Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar en este nuevo video donde vamos a realizar la explicación de cómo resolver problemas mediante la aplicación de triángulos, rectángulos y las funciones trigonométricas. Entonces, primero que todo, nosotros lo que tenemos que tener muy claro son estas tres funciones trigonométricas que son las que vamos a utilizarlas. La primera, el seno, el coseno y la tangente. Sí, en explicaciones pasadas habíamos dicho que en un triángulo rectángulo el seno equivale a tener el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas tres funciones usted debe tenerlas bien claras para poder así aplicar a un problema donde se aplique un triángulo rectángulo. ¿Listo? Después de haber recordado estas tres funciones, entonces vamos a mirar cómo resolvemos este problema. El problema dice que debemos hallar la altura de la bandera en esta situación. ¿Sí? Dice que tenemos una bandera, que la distancia que hay desde el punto B, que es el inicio del asta de la bandera, hasta el punto A, dice que tiene 30 metros y que desde el punto A, digamos que hay una persona ahí, midió un ángulo hasta la punta del asta de 40 grados. Esos son los datos que nosotros tenemos y que nos da el problema. Entonces, para nosotros poder resolver un problema más fácilmente, lo primero que tenemos que hacer es hacer un gráfico donde se represente el triángulo rectángulo y luego empezar a ubicar los datos y la incógnita, ¿sí? Luego de eso, el segundo paso es escoger la función trigonométrica que yo tengo que aplicar. Y tercero es despejar la incógnita y redactar la respuesta. Esos son los tres pasos sencillos para que usted se le facilite resolver una situación problema mediante un triángulo rectángulo y una función trigonométrica. Entonces, primero pues el gráfico que ya lo tenemos, ya lo tengo listo aquí. Segundo, identificar qué función trigonométrica voy a aplicar. Entonces, aquí es muy importante. Vamos a aplicar seno, coseno o tangente, cualquiera de ellas tres, después de haber ubicado correctamente los datos. Es correcto informarles que ustedes deben tener dos de los tres datos para que puedan aplicar directamente una función trigonométrica. Deben tener dos de los tres datos para que así podamos continuar. En este caso tenemos dos datos, que es el ángulo y el lado del piso, digámoslo así, en este caso. Vamos a ver entonces qué función trigonométrica nos involucra. Tenemos el ángulo, tenemos el cateto opuesto del ángulo y tenemos el cateto adyacente del ángulo. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar es qué función trigonométrica nos involucra estos dos catetos. Pues esa función se llama tangente. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esa es la función que yo voy a aplicar. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido el dato de acá, pues ya no era la tangente. Teníamos que buscar la función que involucre la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya tengo la tangente, entonces me quedaría tangente de 40, porque alfa ya lo tengo, que es 40 grados, es igual al cateto opuesto, que es x en este caso, que es lo que no conozco, sobre el cateto adyacente, que es 30. Y ahí está. Ya tengo planteada mi ecuación. Lo que tengo que hacer en el tercer paso es despejar esta x que está aquí y poder dar una respuesta. ¿Cómo se despeja? Es muy fácil. Cuando la x usted la tenga en la parte de arriba, muy facilito el 30 lo pasa a multiplicar al lado de la tangente de 40. O sea que le queda 30 por
tangente de 40 grados igual a X. Y ahí está despejado. Y entonces aquí nosotros lo que hacemos es simplemente averiguar cuánto vale 30 por la tangente de 40 grados. Y ya utilizando entonces nuestra calculadora científica, obtenemos que la tangente de 40 es 0.83 y al multiplicar 30 por 0.83 obtenemos el dato 25,17 metros. Por lo tanto, el dato que yo buscaba era 25,17 metros, que es la altura de la bandera. ¿Listo? Entonces ahí hemos resuelto una situación problema aplicando triángulos rectángulos. Bueno, aquí tenemos otra situación problema. El problema dice que un águila, que está aquí, observa a una serpiente que está en el suelo con un ángulo de depresión de 25 grados y que la distancia desde el águila hasta la serpiente es de 250 metros. Y entonces nos pide que hallemos la altura del águila pues desde el piso. ¿Listo? Ese es el contexto de este problema. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Primero, nos dice la palabra ángulo de depresión. Un ángulo de depresión es cuando se observa, digámoslo así, hacia abajo, como por ejemplo el ave está observando la serpiente, o por ejemplo si usted va en un avión y alcanza a mirar un pueblo, ¿no es cierto? Entonces ahí utiliza un ángulo de depresión. Un ángulo de elevación quiere decir cuando usted observa hacia arriba, por ejemplo, si hay una persona y observa un pájaro hacia el cielo, digámoslo así. ¿Sí? Entonces eso es un ángulo de depresión, cuando usted alza su mirada, ¿sí? O yo estoy aquí, por ejemplo, y alzo a mirar, por ejemplo, un objeto o lo que sea allá arriba, ¿no es cierto? Inclino mi cabeza, entonces yo tengo un ángulo de elevación. Esos ángulos de elevación y de depresión se deben tomar con respecto a la horizontal. ¿Cuál es la horizontal? La horizontal es esta línea imaginaria que ya sea que está acá arriba o ya sea está acá abajo. Entonces, si es un ángulo de depresión, usted el ángulo lo tiene que tomar con respecto a la horizontal. No debe equivocarse y colocar el ángulo que está acá, porque entonces lo cogería con respecto a la vertical. Por eso yo el ángulo lo coloco acá. ¿Sí? Entonces, cuando suceden esas palabras, depresión o elevación, podemos confundirnos muy fácilmente. Entonces, en este caso, el ángulo, que es este 25 grados que está aquí, que se forma con la horizontal, o sea, con el cielo que usted no mira, que es imaginario, entonces usted debe formar el triángulo así. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, se formó este triángulo que está punteado y esta X, que es la variable, o sea, la altura, es esta misma X de acá. Por lo tanto, usted ya tiene sus tres datos. ¿Sí? Entonces, el triángulo que vamos a utilizar es el que está punteado. ¿Listo? Ojalá hayan comprendido lo de el ángulo de depresión. Siempre es con la horizontal, no confundirse con el ángulo de acá. Bueno, vamos a utilizar nuestros pasos. Entonces, ya hicimos el dibujo, el gráfico. Ahora vamos a mirar cuáles son los datos que están involucrados con el ángulo. Entonces, está involucrado el cateto opuesto, miren porque está al frente, y la hipotenusa. Por lo tanto, la función que yo tengo que utilizar es el seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa h. ¿Sí? Intercambiando los datos, me queda que es seno de 25 grados igual a cateto opuesto, que es la variable, y hipotenusa, que en este caso es 250 metros. Despejamos, así mismo como el ejercicio anterior, la X está arriba, por lo tanto este pasa a multiplicar y me queda 250 por seno de 25 grados igual a X. Entonces aquí utilizamos nuestra calculadora
para mirar qué valor obtenemos en este caso. Entonces, ya utilizando la calculadora obtenemos que el seno de 25 es 0.42. Al multiplicarse por 250, que está aquí, obtengo que el valor de 165 metros en este caso. Por lo tanto, el águila se encuentra a una altura de 165 metros. Bueno, por último, vamos a mirar otro problema, ¿no? El contexto del problema dice que una ardillita está observando un fruto en el árbol con un determinado ángulo de elevación donde la altura del árbol es de 3.5 metros y la distancia de la ardilla hasta la base del árbol es de 4 metros. Dice que hallemos el ángulo de elevación. En este caso, observen, un ángulo de elevación es cuando se observa hacia arriba y está con la horizontal. ¿Sí? Entonces, la horizontal en este caso, pues es el piso, ¿no es cierto?, donde está el animal. Y entonces vamos a encontrar ese ángulo. Los pasos son los mismos, hago mi gráfico que está aquí. Segundo paso, identifico cuál es la función trigonométrica que yo voy a aplicar. En este caso yo tengo ángulo, cateto opuesto de ángulo y cateto adyacente de ángulo. Por lo tanto, la función es la función tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo los valores y me queda tangente de x igual a cateto opuesto, que es 3.5 sobre 4. Entonces este ejercicio es diferente a los dos anteriores, ¿no? Porque aquí yo lo que tengo que encontrar ahora es el valor de un ángulo, ¿sí? Por lo tanto, yo no tengo que despejar, sino que simplemente voy a utilizar la función inversa de la tangente para poder encontrar este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a encontrar este valor, ¿no es cierto?, que es tangente de x igual al valor que me dé de dividir 3.5 entre 4 con una calculadora. Entonces, luego de hacer la división, ¿no?, que me da 0.875, la división de estos dos números, aplico esto en mi calculadora, la inversa de la tangente. Entonces, usted en su calculadora científica, pues yo tengo esta, ¿no es cierto? Miren que está aquí. Entonces, lo que se hace es darle esta tecla amarillita aquí, Shift, tangente, y le sale tangente a la menos 1 y escribe ese número, así. Le da igual y le sale 41.1. Por lo tanto, el ángulo es 41 grados. ¿Sí? Si usted aquí aplicó la función seno, pues tiene que darle Shift y seno y le va a salir seno a la menos 1, o con coseno le va a salir coseno a la menos 1. ¿Sí? Eso ya depende, pues, de los datos que estén ubicados en este caso. Eso es todo en la explicación de este tema de problemas con triángulos rectángulos. Espero que haya quedado claro, que les haya servido, y no olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo videos como estos. Muchas gracias, que estén muy bien.